Ahora lo que quisiera es que comencemos la ronda de discusión. Yo quería comenzar esta ronda de discusión preguntándoles a todos ustedes de todo lo que hemos visto, de lo que ya hemos visto que nos ha presentado Felipe y lo que nos ha presentado Rodolfo. ¿Qué piensan ustedes respecto a este tema? Sí, a ver, yo quiero provocar la conversación preguntándole a un exministro justamente de Cultura. Aquí tenemos a Luis Pedano, ¿no? Y quiero preguntarle, a ver, en tu experiencia, Lucho, ¿cuáles son las limitaciones que existen, ¿no?, ya a nivel, digamos, político, para poder impulsar las industrias culturales con la importancia que todos los que estamos aquí en esta reunión, digamos, sentimos? Pero así a calzón quitado, porque de lo que se trata justamente es de hablar aquí los temas, ¿no? Nosotros en CEPLAN impulsamos este tipo de discusión, nos parece realmente fundamental que se empiece a mover un poco el avispero, ¿no? Porque el status quo no es suficiente, lo sabemos. Sí, bueno, gracias por la pregunta y por la invitación, en primer lugar. No es retórico el que yo felicite a CEPLAN, en primer lugar, como al BID, ¿no?, como a los expositores específicamente, y a quienes hemos venido esta mañana húmeda y friolenta para nosotros, a conversar de cultura y a conversar de vínculo con la economía, ¿no? Felicitaciones de verdad. Yo he estado varias veces en CEPLAN cuando fui elegido ministro, fui designado ministro, y una de mis presiones era porque se incluyera el tema de la cultura en el planeamiento estratégico, cosa que no es muy fácil. Simplemente hay muchas razones, no voy a elaborar sobre eso, pero veo que se está empezando. Se está empezando desde el lado, pues, del crecimiento económico, del lado económico. No está mal, pero evidentemente sabemos las limitaciones del crecimiento económico en relación a lo que significa nuestra propuesta de desarrollo humano, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me llamaría a hacerte una observación a ti para que la próxima vez que trabajes tus brillantes artículos, incluyas una dimensión que es muy importante, que vaya con la de la condición de proveer y de generar consumidores. Nuestro propósito es crear, producir ciudadanía. Y lamentablemente muchas veces se olvida el concepto de ciudadanía, el concepto de producción, creación de valores y símbolos, que ha enfatizado muy bien ahora Rodolfo Hamaoui, ¿no?, como un elemento fundamental. Hay muchas veces que se empeña uno en crear consumidores descuidando el aspecto de creación de ciudadanía. Es más, hay mucha gente que no quiere ser ciudadana, no aspira a la ciudadanía, solamente aspira a la condición de consumidor. En los informes de desarrollo humano sabemos que incluso en las encuestas que se hacen a nivel latinoamericano, mucha gente no le importa si hay una dictadura o un régimen militar autoritario, no, es decir, hay una suerte de desprecio frente al valor de la democracia que se puede aceptar muy claramente a nivel formal, a nivel, digamos, declarativo, pero a nivel de ejecución deja mucho que desear. Entonces yo incorporaría esta dimensión: consumidores, ciudadanía, reconociendo que hay, obviamente, dentro de las posibilidades de libertad, gente que quiere ser consumidor y no le interesa ser ciudadano. Y lamentablemente, a donde tenemos que trabajar especialmente es en el sector de la juventud, entre los niños, adolescentes, jóvenes, que aspiran a por ejemplo, al mundo de los videojuegos, pero que no necesariamente tienen un nivel de interés y de formación sociocultural y política, ¿no? Yo creo que es una dimensión que hay que enfatizarla también en el CEPLAN, y porque es creo que urgente que vayamos paralelos, porque si no tenemos la posibilidad de generar una suerte de distorsión y un vacío entre una cosa y la otra. Sí, a mí me hubiera gustado que estuviera aquí el viceministro de
de Cultura, pero aquí tengo aquí a mi izquierda varios exfuncionarios y funcionarios activos del Ministerio de Cultura que pueden responder sobre esto. Nosotros estamos construyendo un sector cultura. Estamos construyéndolo, es verdad, con gran esfuerzo y con una gran confrontación cotidiana que es política. Política. Y lamentablemente en esto intervenimos todos de diferente manera. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Y por ejemplo, las ONGs, ¿no? Y por ejemplo, la sociedad civil, que a veces están despreciada en estos campos y que es convocada solamente en situaciones celebratorias, pero no en términos de participación y decisión política, ¿no? Bien, gracias por tu pregunta, espero haber respondido de alguna manera a esto. No le corro al debate, pero lamentablemente yo a las 11 me tengo que ir porque, como ustedes saben, perdimos a Rafael Santa Cruz y tengo que ir a su despedida. Bien. Por supuesto. Carlos, si me permites. Sí, perdón. ¿Me permites aquí una pequeña... Sí, no, simplemente construyendo sobre la idea de ciudadanía, es importante, quisiera destacar un elemento de investigación interesante de las últimas décadas más o menos. El Banco Mundial ha hecho una serie de estudios, dos en particular, tratando de cuantificar la riqueza del mundo. Y no es riqueza solamente contando monedas, sino contando riqueza natural, o sea, recursos naturales, riqueza construida, todos los activos que tenemos, y una riqueza inmaterial, que incluye muchos elementos. Y uno de los elementos centrales de esa riqueza inmaterial es identidad, apego a la ley y otro tipo de comportamientos. Y cuando miramos comportamientos o comparaciones, por ejemplo, entre América Latina y el Caribe y los países de la OECD, encontramos un elemento curioso. La riqueza natural de los dos grupos es aproximadamente la misma. Es decir, los países de América Latina y el Caribe poseen en recursos naturales inclusive un poquito más de recursos que los países más desarrollados. La gran diferencia es todos esos elementos inmateriales donde hay conocimientos, donde hay ciudadanía, donde hay comportamiento, apego a la ley, y eso es la riqueza que realmente, si uno mira el total, el Banco Mundial cataloga como más o menos el 80-75% de la riqueza total. Entonces, cuando estamos hablando de industrias creativas y de cultura, efectivamente, como tú bien lo dices, no solamente es la creación de PIB, es la construcción de riqueza más allá del PIB, y cómo esa riqueza se manifiesta en calidad de vida y en otro tipo de comportamientos que son muy importantes. Cuando hablamos de futuro, de imperio de la mente, estamos hablando de esa riqueza. No estamos hablando de tener una participación en el PIB X o Y. Eso es simplemente un mecanismo para medir qué tan bien nos estamos desarrollando en el mediano o corto plazo con respecto a lograr esa meta de riqueza nacional, de riqueza intelectual y de riqueza social, si se quiere, mucho más allá de esto. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, uno de mis artículos se llama justamente La riqueza de las naciones y no el PBI de las naciones, ¿no? Como lo escribió alguna vez Adam Smith. Tenemos al señor... Sí, Soy Javier Arévalo, soy escritor y director de Recreo. Yo quería... ¿Recreo qué cosa es, perdón? Recreo es una empresa social que trabaja en promoción de la lectura, en publicaciones e incidencia para que Perú tenga acceso al libro y la lectura. En principio quería contar una historia que es del Teatro Nacional, un productor que se encarga de generación de nuevos públicos, se enfrenta a su gerente, al gerente, me imagino que del teatro, que le dice que quiere cerrar esta sección de generación de nuevos públicos, que consiste en invitar niños de las escuelas a que vean el detrás, el delante, el calentamiento de una obra de teatro o de ballet, y claro, eso no genera fondos. No pagan entrada. Y como no genera fondos, el gerente quiere cerrar esa experiencia, ¿no? Y es una cosa loca porque el productor le explica, esto es el Estado, nosotros no venimos a ganar dinero, venimos a formar nuevos públicos. Pero quería preguntar a los especialistas, el Perú tiene gravísimos problemas, como decía Peirano, en la formación de ciudadanía. El Perú tiene... por lo menos, para hablar de escuela pública, 5 millones de niños excluidos del acceso al libro de lectura. Ya no hablemos del teatro, del cine, todo eso va a ocurrir en su casa, pero la escuela está sistemáticamente alejando a los niños del libro y la lectura. 7 de cada 10 maestros peruanos, estamos hablando de 400.000 maestros, fracasan en un test de comprensión lectora. Por eso la incidencia de Peirano al sostener, tenemos en este momento consumidores,
los fines de semana se embriagan más que antes. Tenemos consumidores que acuden a gastar su dinero comiendo papa a la huancaína, haciendo colas larguísimas en una mixtura, porque son poblaciones pobremente educadas, no por su culpa, excluidas sistemáticamente. La pregunta es si en este país, ¿cómo podemos, yo imagino ese futuro de gente que en este mismo momento, estando en la escuela, seguirán excluidos en los próximos 10 años del libro de lectura y otras artes? Con esa población, ¿cómo podemos imaginar el crecimiento de industrias culturales? Bueno, a ver, para comenzar estamos cometiendo quizás uno de los errores fundamentales que cometemos los economistas, que es pronosticar el pasado y el presente, ¿no? En realidad existen muchas disrupciones. Ya la tecnología, por ejemplo, es una de ellas. Los chicos no leen libros necesariamente como leíamos antes, están cambiando la forma de leer. Evidentemente tenemos ahí un stock de pobreza y un stock de atraso que tiene que cambiar de manera fundamental para que el Perú tenga efectivamente ciudadanos y no solamente consumidores de papa a la huancaína y otras cosas, ¿no? Quizás aquí alguien del Ministerio de Cultura nos podría dar alguna perspectiva en torno a la pregunta, no sé, uno de ustedes. Bueno, lo que tendría yo que decir es que, de hecho, el trabajo, nosotros igual somos, dentro, digamos, ahorita estamos tocando el tema de las industrias culturales, ¿no? Pero definitivamente que la acción que tenemos que realizar como Ministerio y como Dirección General de Industrias Culturales y Artes va mucho más allá. La articulación con el Ministerio de Educación y justamente es fundamental, ¿no? Porque de hecho los niños también están construyendo sus propias digamos, identidades, construyendo sus propias capacidades, acercándose también a estas diferentes manifestaciones desde también la escuela. Y como dices tú, hay un trabajo fundamental que hacer en articulación con el Ministerio de Educación, no solo, digamos, para fines de generar plataformas a nivel productivo, pero sí, ese es un trabajo importante, digamos, que tenemos dentro de esa como tarea pendiente en el Ministerio, ¿no? Pero sí, o sea, decir ahorita, digamos, cifras sobre lo que estás comentando no tendría para, digamos, para ratificar. Quizás Pedro también puede darnos algún alcance al respecto, pero sí, o sea... Sí. Pero no es una pregunta para ellos, quería que los especialistas pudiesen opinar respecto a una población como la que nosotros estamos desarrollando. Estamos generando un diálogo, así que hay pero bueno, yo creo que visiones. O sea, el trabajo sí, es, claro. bueno, está vinculado también a pensarnos tanto ahorita como en los años que vienen, ¿no? Y hay un trabajo importante que hacer en la escuela, eso es innegable. Quizás Rodolfo nos pueda dar algunas luces, porque en Argentina la situación tampoco no es tan distinta, ¿no es cierto? Dos cuestiones, ¿no? Básicamente, nosotros no deberíamos tener una mirada ingenua sobre estos temas. Cuando hablamos de industria cultural, hablamos de un conjunto muy grande y muy poderoso de difusión. No me voy a meter en tema de educación, que no me compete, me voy a simplemente en relación a lo que usted decía, que tiene que ver con el nivel de desarrollo cultural, etcétera. Acabamos de hacer una encuesta de consumos culturales en la Argentina y lo que dio absolutamente como consumo universal fue la televisión, claramente. El 95% de los argentinos ve de manera continua televisión. ¿Qué televisión vemos? Nosotros desde el Ministerio no vamos a catalogar nunca contenidos porque no es nuestra tarea, es posibilitar ¿qué? La diferenciación, que aparezcan nuevos contenidos, que aparezcan nuevas formas de justamente crear ciudadanía, de crear una relación del ciudadano con su medio, con la cultura diferenciado de lo que hoy los grandes medios de comunicación y el exministro fue muy claro, acá hay una pata fundamental, sin la gran autopista que son los medios de comunicación, la cultura queda interrumpida. O sea, si nosotros no logramos tener medios que puedan difundir una calidad educativa, que pueda acercarse a los jóvenes con un nuevo contenido, y en ese sentido yo particularmente, no es por hacer propaganda de mi país, que la verdad no vengo a eso, pero lo pongo como ejemplo, cuando se creó hace unos años un canal que se llama Paca Paca, exclusivamente para jóvenes, en donde por primera vez en Argentina aparecieron pieles de otro color,
aparecieron otro tipo de lenguaje, aparecieron otro tipo de realidades cotidianas de los jóvenes, que obviamente no era el canal Disney. No hago ningún juicio de valor sobre el canal Disney, simplemente digo que está muy lejos de la realidad de los jóvenes argentinos. Paca Paca vino a suplir eso. Entonces digo, desde las industrias culturales, desde los medios de comunicación se puede hacer mucho. De educación seguramente, pero la verdad que sería un atrevido si me pongo a opinar sobre eso. Señora, a ver, ¿usted? Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Bedoya del Ministerio de la Producción y creo que un poco uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la falta de coordinación y articulación entre los sectores del Estado, ¿no? Entonces, si queremos despegar una nueva industria como esta, creo que todos los sectores tenemos una responsabilidad. En educación debería, como ustedes mismos han dicho, incluirse las artes dentro de la currícula. En cultura, bueno, este es un tema cultural específicamente. En economía y finanzas creo que también tienen el reto de desarrollar mecanismos de financiamiento de capitales, semilla y venture capital para estos temas. En transportes, el tema de banda ancha. Entonces, creo que si es que no abordamos esta problemática desde una problemática intersectorial, no vamos a poder seguir despegando estas industrias, ¿no? Y creo un poco, y eso ya es una pregunta más para los especialistas, me parece que en el tema de cine, que es una industria audiovisual bastante compleja, se necesitaría algún tipo de legislación y me parece que han habido varios intentos en el Perú sobre legislaciones en temas de cine, pero que todavía no se han concretado. No sé en qué está eso, uno. Y dos, en el tema de videojuegos, me parece, no estoy tan convencida, lo que no me queda claro es qué se necesita un poco como para despegar una industria de videojuegos, además de tener, creo que una clase media más consolidada, ¿no? Como en el caso de Colombia y Argentina. Estas son las dos preguntas que tengo. En el caso de videojuegos, en un ratito vamos a pedirle a Harry Orso que nos dé una visión, pero quizás con el tema del cine nos podrían dar. Pero antes de eso, si me permite una pregunta, el plan de diversificación productiva, por ejemplo, ¿cómo conceptualiza las industrias culturales? Es muy limitada la presencia. Pero ahí tenemos a alguien del Ministerio de Producción. Bueno, de todas maneras, justamente se trata de buscar nuevos motores para la economía, ¿no? Entonces estamos justamente desarrollando y explorando estos temas. O sea, creo que una de las el fuerte del plan de diversificación productiva es que por primera vez, desde una manera seria, estamos planteándonos como país que debemos de diversificar la economía además de los sectores más tradicionales, ¿no? Justamente, ojalá que pongamos énfasis porque la verdad es que cuando hablamos de diversificación productiva, nada más diversificado y nada más integrado que estas industrias, ¿no? Y por eso necesitamos también la cooperación de todos los sectores, ¿no? Esto no es una política de sector, sino de Estado. Claro. O debería serlo. A ver. Felipe. El tema de cine es un tema bien complejo, es el séptimo arte, y cuando adquirió esa connotación de arte, entró dentro de ciertas clasificaciones, dentro de ciertos como preceptos de qué debe ser. Hoy en día uno ve que hay como dos tendencias bastante divergentes. Está el cine tradicional, que ha cambiado sus formas y todo, pero sigue muy enfocado en las narrativas complejas. Y hay una naciente y paralela actividad de video bastante informal y que está llenando espacios en las bases que el cine más complejo no está llenando. O sea, mientras que Hollywood tiene una diversidad de propuestas que van desde películas bastante elaboradas con narrativas complejas hasta películas bastante tontas, pasando por cualquier cantidad de variaciones. En América Latina, la mayor parte de la inversión que se hace en cine se dirige a un cine que es para un público bastante más culto, y cuando alguien hace algo dentro de ese grupo, dentro de ese círculo, que es más o menos popular, le cae y le llueven rayos y centellas. ¿Y qué pasa? Que hay un vacío muy grande en la conexión entre quienes están haciendo el arte y un público masivo que, ante la ausencia de contenidos en el lenguaje que ellos están preparados para entenderlo o para asumirlo, recibe esas narrativas locales, no están llegando.
El caso particular que conozco mejor es el caso del Ecuador, donde precisamente a partir de la frustración de un cineasta que hizo su película y dijo, pero sí hice una película buenísima. ¿Qué pasa? ¿Es que realmente no soy tan bueno como yo creo? No, es bueno, pero él se puso a investigar y encontró este mercado o este mundo de cine informal donde se producen 20 veces más películas que en el mercado formal de cine. Son películas que jamás van a ver una sala de cine, son películas de una producción pésima, sin ninguna capacidad técnica, pero son películas construidas con cámaras de video por personas que están en zonas marginales del país, que tienen historias que contar, que tienen narrativas o sueños o aspiraciones que quieren comunicar, y lo están haciendo. Técnicamente, desde el punto de vista artístico, es basura, pero desde el punto de vista social, de lo que quieren comunicar, de la identidad que quieren construir para ellos y para su comunidad, es valiosísimo. Ahora, por esa desconexión, no se está aprovechando el potencial que tiene esa industria paralela de ser industria. Simplemente se convierte en un desfogue de una parte de la comunidad que no se ve representada en los productos audiovisuales que dominan en los canales de televisión o en las salas de cine, pero genera unas dinámicas diferentes. Son películas que se producen de manera bastante creativa. Un ejemplo que a mí siempre me ha fascinado de esos es cómo se financian. Y una de esas películas es una persona que hace una película que ya va como en la versión 18, que es algo así como Sicario Tropical, una cosa, no me acuerdo el nombre específico, pero el modelo de negocio es muy interesante, porque este productor de cine independiente e informal, lo que hace es que hace libretos donde esencialmente todo el mundo se muere excepto una persona. Exactamente. Y la forma en la que financia la película es que los actores, los que quieren ser actores de la comunidad, hacen aportes para la producción de la película. El que más aporta es el que no se muere. El que menos aporta es el que primero matan. Vemos una relación, hay una combinación entre reality, película, video. O sea, yo creo que es muy difícil clasificarlo, pero lo que quiero destacar acá es que necesitamos reconectar nuestra visión de cine latinoamericano con lo que se está demandando y lo que la nueva tecnología está abriendo posibilidades. Porque pronto hace 20 años no había ninguna persona con capacidad de ponerle esa competencia a la producción formal. Hoy en día quienes están en la producción formal deberían estar poniendo mucha atención a cómo llenar esos vacíos y cómo comunicarse con estas personas, porque hay narrativas que quieren salir, hay identidades que quieren formarse y evolucionar, y si no les llegamos nosotros con conocimientos para integrarlos y para sacarle mejor provecho para la sociedad en términos económicos, sociales y culturales, se van a desarrollar de otra forma. Probablemente pues, puede ser positivo, puede ser negativo, no sabemos. Lo cierto es que si tenemos experiencias sobre cómo usar mejor los productos audiovisuales, ¿por qué no aprovecharlas para integrar, para hacer parte de la producción cultural artística, de la comunidad artística, a estas personas que están por fuera de estos circuitos? Nosotros hemos tenido una experiencia bien interesante ya en el mainstream, con esta película Sumare, ¿verdad? Que rompió esquemas justamente por tratar de comedia, de una cosa muy popular, bastante distinta y que sin embargo ha llegado a 3 millones de personas. Yo quiero involucrar a Harry Orsos, ¿no? Él es, bueno, tú preséntate mejor, Harry. Yo le digo Harry Tweed, los sacos que usa, Muchas gracias, Carlos. Pero para el tema de videojuegos, yo le pasaría después la palabra a Eduardo Mariscal, que es el verdadero experto en el tema. Pero yo sí quisiera comentar un par de cositas a partir de lo que han venido discutiendo. Hay una estadística que he escuchado comentar varias veces en conferencias últimamente sobre el famoso 18.5%. No sé si... yo la he buscado, la he googleado, pero no la he encontrado, pese a que autoridades que conocen de estos temas la mencionan varias veces. Se dice que hay un estudio auspiciado por la National Science Foundation, yo no lo he encontrado, que establece que el capital educativo de una persona, de lo que una persona sabe y domina, solamente el 18.5%, así de preciso es el número, no es el 20%, no es la quinta parte, es el 18.5%, proviene de procesos pedagógicos tradicionales que involucran aulas y docentes. Eso significa que el 81.5% proviene de otras cosas, de otras fuentes. Probablemente una gran parte de eso venga de las industrias culturales, de la clase de televisión que vemos, de la clase de libros que vemos, de la clase de juegos a los que jugamos, de la clase de cómics a los que jugamos.
Pero es muy diferente que esos libros o esas películas sean Sicario Tropical o Jobs, o La Red Social, o Piratas de Silicon Valley. Y que los cómics sean Condorito y los videojuegos sean, el mayor éxito del videojuego peruano ha sido Crazy Combi, donde uno sale a manejar una combi y a atropellar gente. O sea, productos, bueno, yo no sé si no hay que pasar juicios de valor sobre estas cosas, pero, en fin, son bastante discutibles. El tema es que cuando por ejemplo, el gobierno acaba de anunciar un aumento dramático en el presupuesto asignado a educación, se sigue entendiendo en el Perú y creo que en América Latina que la educación es eso que hace el Ministerio de Educación. En ese tema no nos metemos. Pero el 81.5% de la educación parece que viene de las familias, de la calle y sobre todo de las industrias culturales. Si a las industrias culturales les seguimos, las dejamos seguir haciendo sicarios tropicales y combis matagente, estamos desaprovechando la oportunidad de que sean el gran canal con el cual la gente, los chicos sí sintonizan, porque no sintonizan con el colegio, y lo dicen todos los días porque desertan del colegio, desertan sus mentes del colegio. Sus mentes no están enganchadas en el colegio cuando vemos que el 90% no entiende lo que lee, no entiende las matemáticas que se están haciendo, no porque no le entiendan, no porque sean brutos, sino porque no les importa, porque eso no les interesa, prefieren ver películas, o ver televisión, ver videojuegos. Entonces, yo le escuché una vez hace algún tiempito a Sergio Vitar cuando era ministro de Educación de Chile, que el gran reto del siglo XXI era hacer la educación divertida. Porque él decía, o la educación es divertida o no educa, porque le hace perder el tiempo a un montón de gente. Entonces, si aumentamos el presupuesto para educación, debería ser para invertirlo en las industrias culturales que puedan hacer que América Latina dé el gran salto en ciencia, tecnología e innovación que no está haciendo. Que, por ejemplo, las televisoras públicas decidan de una vez por todas pasar esa clase de películas, generar esa clase de contenidos, poner a este profesor Julio Profe y esa clase de cosas en la televisión y hacer otro tipo de industrias culturales, las que América Latina necesita para dar este gran salto. Muchas gracias, Harry. Sabía que iba a ser súper divertido. Teníamos un par de personas ahí, después la persona de APESOF. ¿Sí? Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, este tipo de mesas, si van por la 14ª visión del futuro, en cultura deben de haber 14 solitos para cultura, porque en realidad es un tema bien complejo. Yo quería llamar la atención a un par de temas. Uno, si te puedes identificar, por favor. Perdón, disculpen. Mi nombre es Eugenio Artaza, soy asesor de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Quería primero, son 3 puntos que quiero poner aquí en la mesa. Uno es que a veces nos olvidamos que dentro del sector cultura existen un montón de profesiones y perfiles que están trabajando para el sector. La gente que habla de cultura, que produce un evento cultural, música o literatura o una obra de teatro y qué sé yo, es súper valiosa y es la que le da sentido un poco al sector, pero también tenemos a la gente que está detrás, la de soporte, la que, por ejemplo, va a hablar con CEPLAN y le va a decir, acá está mi PESEM, donde está articulado con el plan bicentenario. Y va a hablarle de términos, esos feos, ¿no?, económicos, yo también vengo de ese lado, aburridos a veces para ellos, porque más bonito es decir, mira, la luz viene así, la decoración va así, la vestimenta se va así, o sea, todos los temas que son lo que hacen atractiva a la cultura en términos de productos. Pero si no tienen el soporte, no podemos hacer la traducción entre cultura y los del área gris del Estado, en este caso, ¿no? Y a veces esa área gris no solo es el Estado, también es un inversionista privado que quiere ver si de verdad financia tu producto, pero no te entiende. Porque entiende que tiene que tu obra de teatro, tu videojuego, lo que fuere, va a tener tal y cual visión, pero no entiende cómo eso se va a traducir en un negocio, por ejemplo. Entonces es importante que tengamos en cuenta, al momento que nos comuniquemos, de que hay esos dos como mundos, ¿no? Yo bromeo siempre diciendo que cuando uno va a la universidad, estás recién ingresado, cachimbo, te paras en la puerta, bueno, antes de eso incluso, y dices, ¿para dónde voy? ¿Para la derecha? Las matemáticas, la física, la economía y qué sé yo, o me voy para la izquierda donde están todas las ciencias sociales. Entonces, por alguna razón que todos conocemos, decimos, no, yo me voy para la derecha o yo me voy para la izquierda. Pero hoy día estamos sentados aquí lo que nos hemos ido para los dos lados. Hay que ser ambidiestros. Así es. Y esa construcción es la que ustedes están emprendiendo a través de ese plan. Yo vengo del lado de la derecha, en términos académicos, y, por ejemplo, me cuesta también mucho hacer esas traducciones. Yo estoy leyendo el PCM, el POI, el PEI de Cultura, de regiones, del municipio, del Ministerio de Cultura, y ustedes también lo habrán visto, y se darán cuenta pues que entre los lineamientos del Acuerdo Nacional, los lineamientos del Plan Bicentenario, yo veo este librito,
que es excelente y se los agradezco un montón, lo he leído un montón de veces, pero en mi formato más rasta. Y me pongo a pensar cuánta gente de los que lograron por la izquierda de verdad lo van a leer y lo van a entender y van a transformar, por ejemplo, esos indicadores que usted está trabajando con UNESCO. A mí me parece muy curioso que nosotros tengamos este planteamiento de una metodología excelente que gracias a Dios se está emprendiendo en el Perú. Y luego digamos, pero oye, ¿y ya estableciste primero los objetivos del Ministerio de Cultura, el producto? Yo estoy leyendo el PCM al revés de derecho y es el primero que ha habido, es un gran esfuerzo, pero no existe eso. Entonces ya tenemos indicadores, pero no hay objetivos. Y ese es un idioma un poco marciano. Perdón, solo para terminar. Porque nosotros todo lo que estamos hablando acá es, hay que hacer un esfuerzo para medir. Entonces, ¿para qué medimos? Medimos para motivar, ¿no es cierto? ¿Pero qué queremos motivar? ¿Que el Estado nos dé más dinero? Ok, ¿para qué producto? Todavía no sabemos. No, sí sabemos. Vamos a generar identidad, vamos a darles contenidos. O sea, tenemos idioma que a mí me convence, yo estoy metido en cultura hace poquito, pero yo creo que a la hora de traducirlo en cómo lo seguimos es muy difícil. Disculpen. No, perfecto. Muchas gracias. Aquí, la señorita. Buenas tardes, soy Valeria Mesía y colaboro con el Ministerio de Cultura. Quería hacer dos preguntas, una para el señor Jaraui y otra para Felipe Buitrago. Para el señor Jaraui quería preguntar cómo, si es que se da y cómo es la promoción de investigaciones del valor agregado en el caso de las industrias creativas, en el caso de las empresas que tienen más, digamos que son más grandes, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, pienso en el sector pesquería. El sector pesquería tiene toda una industria y las empresas pesqueras desarrollan investigaciones de su insumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quisiera saber si es que en Argentina o en otros países, qué modelos hay de promoción de investigación de los insumos o de los vehículos culturales o de los valores simbólicos en empresas de las industrias creativas. No sé si me dejo entender con la pregunta. Y para Felipe Buitrago, a partir de todas estas presentaciones, estaba pensando en cómo presentar estas informaciones, cómo traducirlas y qué experiencias hay de cara a generar aliados financieros. Cómo llevamos este discurso a los inversionistas, qué modelos hay de cara a los inversionistas, siendo, por ejemplo, emprendedor mediano, ¿no?, en el sector cultura. No te puedo contestar que se investiga la pesca, la verdad, pero me da tu pregunta pie para un tema que me parece que por ahí es muy de consumo interno del sector, pero que no es menor. Nosotros hay una vieja discusión si esto es industria cultural, creativa, del entretenimiento, pero las definiciones siempre implican una toma de partido, digamos, ¿no? Nosotros nos inclinamos bastante hacia el término de industria cultural en la medida que trabajamos sobre productos que están destinados al consumo simbólico. Digamos, una zapatilla tiene creatividad, pero uno la compra para correr. Un libro solo se compra para leer, un disco solo se compra para escuchar música. Digamos, en ese sentido me parece interesante. Aceptamos que sea culturales y creativas, porque cuando se mete el diseño ahí se nos arma un lío bárbaro, pero aprovecho tu pregunta, donde no te puedo contestar lo de la pesca, pero aprovecho el tema para incluir algo que decía ahí el señor. Claramente, si bien nosotros no nos metemos en digitar contenidos positivos, ¿no?, está claro que acá hay una tarea fundamental de mejorar la calidad. Y solo se mejora la calidad, por un lado, posibilitando diversidad, abriendo nuevos canales, eso está clarísimo. Y lo otro que me parece, vuelvo a lo anterior, es apostando a proyectos que están enraizados en tradiciones culturales, rescatan valores democráticos, rescata esto. ¿Cómo se hace? Bueno, claramente, uno no dice hagan una película sobre tal cosa, pero a la hora de que el jurado del Instituto Nacional de Cine defina qué película merece
ser subsidiada, hay valores que hay que tener en cuenta. A la hora de un proyecto de desarrollo editorial o lo que sea, son valores que hay que tener en cuenta. O sea, no somos neutros en esto, no decimos trabajen sobre esto, pero tampoco apoyamos. Ahora, de todas maneras, yo quiero poner mi ficha en el sicario, ¿cómo se llama? Digo, porque... Bueno, porque digo, hay condiciones de posibilidad sin las cuales no podemos hablar. O sea, si la gente no se interesa por el cine, si la gente no se interesa por los libros, la encuesta de consumos culturales nos dio que el joven que es usuario digital es el que más libros en papel lee y que más revistas lee. Digamos, hay una conexión clara del estímulo. Cuando uno es tomado por el placer de la lectura o del cine, es la condición de posibilidad para que saltar del sicario caribeño a otra cosa. Ahora, en todo ese contexto, y en eso nosotros somos muy claros, sin la acción activa del Estado, el mercado lo que hace es aplanar. Va a haber, como hay Duro de Matar 25, no sé en qué número están, va a haber el sicario caribeño número 300. Porque lógico, o sea, tengamos presente que estamos hablando de un término que fue acuñado por unos tipos como Horkheimer y Adorno que lo acuñaron para destruirlo, para decir, la empresa, el capitalismo arrasa la cultura. Y la industria cultural lo único que hace es reproducir modelos que estén en sintonía a la fabricación de General Motors. Digamos, hacen películas como hacen autos. El único interés de hacer un auto es venderlo, el único interés de hacer una película o de tener un programa de radio es venderlo. Nosotros estamos partiendo de un término negativo desde el punto de vista cultural y tratando de darle una vuelta. Y la vuelta está dada, a mi entender, por el impulso de la diversidad, por eso nos gusta hablar de industrias culturales y no industria cultural. Es un jueguito lingüístico, pero que queremos que algo signifique. Y además sabiendo que, y efectivamente creo que agregarle a consumidor ciudadanía es un término fundamental. Cuando decimos ciudadanía hablamos de un tipo con pensamiento propio, o sea, hablamos de una persona que puede enfrentar su relación con la sociedad de manera más o menos autónoma. Creo que hablamos de eso, no que vaya solamente a votar el día de las elecciones. Bueno, y ahí estamos nosotros, los poderes públicos, para hacer algo. Gracias. Felipe, tienes una pregunta pendiente tú sobre sí. cómo integrar a los duros de matar, a los inversionistas. Bueno, hay varias. Bueno, por un lado está el tema de la financiación, que es un tema muy complejo. De hecho, el mismo John Hawkins está crecientemente destacando el reto central del sector creativo es la financiación, precisamente porque se trata, o sea, esta es una ecología donde en el lado de la oferta, el lado de la creación y la producción de servicios culturales, hay una cantidad enorme de actores, de muchos tamaños, de diferentes propósitos. Algunos son muy grandes y visibles. Las medios de entretenimiento son grandes, visibles, y son producto de la posibilidad de llegar a mercados amplios que les permiten invertir enormes cantidades de capital en riesgos muy grandes. Pero una cantidad enorme de quienes están dentro de este sector son medianos, pequeños y hasta micro, o freelancers. Y el acceso a los capitales que se requieren para eso son muy complejos de manejar, porque hay mucha incertidumbre, no hay una colateralización del intangible que permita a una entidad financiera o a un capitalista decir, aquí está esto. Ahí es donde llega el modelo, digamos, Silicon Valley, de este triángulo de innovación sostenible, donde tengo yo la persona creativa, el emprendedor y el inversionista. Con frecuencia, cuando uno piensa en Silicon Valley, la gente cree que es que llega el gran genio Steve Jobs y algún suertudo dijo, metámosle $100,000 a este tipo, y dejaron a Steve Jobs solo y su genialidad hizo que Apple surgiera. No, Steve Jobs con Steve Wozniak, los dos en su rollo de querer hacer algo diferente, producen un aparato, y ese aparato, sucede que pues, puede ser muy interesante como aparato, pero producirlo en masa requiere una cantidad de conocimientos que ninguno de ellos dos tiene. Y es cuando llega un socio capitalista que les dice, yo les meto una plata, pero les voy a poner las condiciones de cómo trabajar esto para que sean personas serias. Cuando hablamos del inversionista, no hablamos de un inversionista que está alejado y que dice, cojan una plata. Aquí el concepto del mentor, del inversionista ángel, del inversionista de capital de riesgo, es muy importante. El capitalista de riesgo no pone el recurso y se va. El capitalista de riesgo se pone ahí y se pone a trabajar, se arremanga
aprende el negocio, comparte conocimientos y construye industria, construye conocimiento industrial en la creación de algo nuevo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, eso funciona en un nivel 2, en un nivel donde ya hay algo que está cogiendo impulso. ¿Qué pasa antes cuando tenemos los pequeños iniciativas? Cuando yo soy un diseñador y acabo de graduarme y no tengo trabajo y tal vez no quiera tener un trabajo. Lo que yo quiero tener es, yo quiero tener un empleo, yo quiero tener proyectos. ¿Necesito qué? Un computador y unas licencias de software para poder trabajar. Y ahí necesito capitales de riesgo capitales muy pequeños, donde ni siquiera hay capitalismo de riesgo. Es un tema de experimentación de modelos donde el microcrédito o el crowdfunding tienen que entrar a funcionar. Ahí es donde yo tengo que articular estos dos elementos, microcrédito y crowdfunding, dentro de mis esquemas de financiación. Tengo que facilitar legalmente el marco legal para esto. Necesito facilitar una concientización de que eso es una forma de hacer las cosas, de no tenerle miedo a salir a ese mercado a buscar o a vender mis ideas. De pronto hay un crowdfunding que conocí recientemente que se llama Catarse, que es brasilero, que es muy interesante porque ellos en el proceso de inscribir su idea le hacen un pequeño elemento de mentoría, como cómo vender mejor su idea, qué tipo de lenguaje debe utilizar, cómo ponerle un título adecuado. Y hasta que no pasan como por ese pequeño filtro, no les dejan publicar. Kickstarter es totalmente diferente, métase ahí, haga lo que quiera. Y han probado ser bastante efectivos en tener que los proyectos que están ahí, en un porcentaje bastante alto, el 70%, logran cumplir los objetivos, y eso es importante. Entonces, hay que tener todos esos elementos en cuenta. Y el microcrédito. Hay un microcrédito que, digamos, el proyecto original del profesor Yunus, pues era muy interesante porque partía de la cultura de Bangladesh, donde la comunidad ejerce una presión muy fuerte y no se le está prestando a un individuo, se le está prestando a la comunidad. Entonces la comunidad era la primera encargada en hacer cobrar las cosas. Hay una nueva aproximación que desde el BID se está probando, desde el FOMIN, que se llaman las pruebas psicométricas. De hecho, fueron primeramente implementadas en África, si no estoy mal, en Kenia, y un peruano de Harvard está involucrado en la concepción de la idea. ¿Cómo hacer una entrevista a una persona donde le pregunto la misma cosa unas 12 veces en diferentes lenguajes para ver la consistencia de sus respuestas, pero yo determino la personalidad de la persona, el compromiso de esa persona por responder por una deuda? Y eso va demostrando formas alternativas donde no necesito colateralizar. Ahora, si fuera posible fortalecer el sistema de propiedad intelectual y darle la posibilidad al creativo de colateralizar el intangible, eso también ayudaría. O sea que hay muchas tareas pendientes. Bueno, sí, definitivamente el tema del capital de riesgo es fundamental. Nosotros desde ese plan hace algún tiempo venimos trabajando justamente unas ideas, dentro de poco vamos a hacer una publicación de cómo hacer para cambiar en el Perú esta mentalidad crediticia que tenemos, porque en el Perú no hay mentalidad de toma de riesgo, solamente hay mentalidad de toma de créditos, ¿verdad? Y cómo impulsar, por ejemplo, el desarrollo de una industria de venture capital, de capital justamente de riesgo para nuevos emprendimientos, en particular para el tema de las pymes, que significan el 98% de las empresas en el Perú, ¿no? Entonces ahí tenemos una tarea fundamental. Algún progreso se está haciendo, sobre todo con la llegada de Endeavor, que es una especie de ONG privado que lo que hace justamente es identificar los mejores proyectos y que ha sido responsable, por ejemplo, de algunos éxitos en América Latina de este tipo, pero me parece muy bien poner el acento en que todo el desarrollo de las industrias culturales, ¿no?, descansa sobre una casi imposibilidad hoy en día, que es el tema del financiamiento para la toma de riesgo puro. Estamos hablando de riesgo puro, o sea, un diseñador joven, un productor de cine joven, no tiene cómo poner colaterales en la banca tradicional. Entonces tenemos que desarrollar mecanismos y hay ejemplos brillantes. Israel tiene hoy en día la mayor industria de venture capital y todo comenzó con un pequeño fondo del Estado. Así que a veces el Estado sí tiene posibilidades, digamos, de impulsar cambios transformacionales de esta naturaleza. Tenemos una persona ahí, perdón, Mariana. ¿Sí? Quiero hacer un pequeño comentario. Y es que, bueno, es invitarlos también, antes de que se nos acabe el tiempo, ustedes han sido invitados justamente por el expertise, ¿no?, y por el conocimiento que tienen también de diferentes sectores, ¿no?, de las industrias culturales en nuestro país. Y el objetivo justamente es, en esta reunión, poder identificar aquellas problemáticas, pero también desde su experiencia, qué estrategias,
¿no? Y acciones funcionan. Entonces, sí les pediría, ¿no? A la hora también de intervenir, pensar en eso, ¿no? Pensar en justamente en cómo también aprovechar este espacio para transmitirnos, digamos, su experiencia y sus conocimientos al respecto. Sí, tienen. Buenas, José Carlos Mariátegui de ATA, Alta Tecnología Andina. A mí me ha preocupado un poco los comentarios que he escuchado, sobre todo de parte del señor Anderson, en relación a la cultura, porque creo que es una definición mainstream de la cultura, que mainstream, que funciona bien para fondos de inversión, para capital de riesgo, capitales sin rostro. Usted mismo acaba de mencionar capitales de inversión en Israel, pues que seguramente pues hacen mucho profit, pero no necesariamente manejan los niveles éticos que podemos considerar humanos. Pero en todo caso, pensando en casos como el Guggenheim o como Pixar o como Asumare, si vemos los casos locales, no creo que vamos a construir cultura. El Guggenheim si uno conoce el caso de Guggenheim, el caso de los fines de mediados de los 90s, el 25% del presupuesto que el gobierno de Bilbao invirtió en cultura fue al Guggenheim. El otro 75% fue a todo lo demás que uno hace después de ir al Guggenheim, que se demora 3 horas en verlo y nada más. Y ni siquiera puede tomar fotos porque le ponen una bolsita de plástico para sellarla. O por ejemplo, el caso de Pixar, son 15 años de investigación y desarrollo, de mucha matemática, de mucha educación. Ahí por eso el tema de la educación es fundamental para poder construir cultura, antes de siquiera empezar una película, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es acá, más que pensar en lo mainstream, que es lo más fácil de medir, lo más fácil de identificar, es justamente pensar en todos esos pequeños segmentos, micronichos, ese long tail, como diríamos en la nueva economía, donde realmente está lo que puede emerger, lo que puede innovar, lo que puede generar innovación a futuro. Y para eso sí se necesita mucha investigación, además de mucho dinero, de capital semilla y capital de riesgo, pero capital de riesgo que sobre todo provenga del Estado o de organizaciones que no tengan ese interés y que no tengan rostro, sino que tengan un rostro que tenga una claridad. En Inglaterra es un caso, Inglaterra, Holanda, son casos excepcionales de inversión en industrias culturales en áreas de alto riesgo muchas veces. Lo que hay que hacer, yo creo, y se lo comentaba a Mariela hace unos días, es analizar esto como ecosistemas culturales, es decir, analizar qué es lo que sucede el día de hoy. Sí, es importante que haya una Asumadre o 3 Asumadres, pero también hay un montón de esos videos feitos, de los que hablaba también un señor por ahí, de esos videos feitos, también hay, de esos 80, 100 videos feitos, hay 10 bonitos. El caso de Ecuador, curiosamente, tiene unas fundaciones como La Máquina del Cine, que hace videos bien bonitos, y que son producidos con apoyo del Fondo Nacional de Cultura que tiene el Ecuador. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, primero, antes que nada, investigar. No se puede hablar sin investigar. No se puede hablar simplemente diciendo, hay Asumadre. Sí hay Asumadre, pero en el Perú hay producción audiovisual enorme, en Ayacucho, por ejemplo, que ayudó mucho, y eso está documentado, a la producción audiovisual, por ejemplo, en Ecuador. Influyó a la producción audiovisual en Ecuador, que quizás es más potente el día de hoy que la peruana. Entonces, si nosotros no investigamos, no vamos a poder hacer lo que habría que hacer, que es analizar ecosistemas culturales por temas, por industrias, y en esos ecosistemas analizar quiénes son los actores y qué actores faltan. Y ahí es donde el Estado, por ejemplo, puede tener una participación importante, ¿no? No en la parte de invertir más en Asumadre, sino invertir en los videos feitos que van a ser luego bonitos, por ejemplo, ¿no? O encontrar que el arte no es lo que los coleccionistas escogen y compran, sino es también invertir en nuevos modelos artísticos, en nuevas prácticas artísticas, que son en las que menos invierte, ¿no? En las que requiere más producción. Entonces, creo que es muy, muy importante por eso investigar todos esos nichos que suceden y que finalmente poco a poco son los que van a construir el proceso fino de autoafirmación cultural hacia esa construcción que mencionaba
Lucho Peirano, que yo creo que con la experiencia que tuvo en el ministerio ha sido más que suficiente, que es la construcción de ciudadanía, ¿no? El gran problema es que el peruano no se siente ciudadano, no nos sentimos ciudadanos, no le exigimos al Estado nada, ¿no? No creemos que tenemos ningún derecho, ¿no? Yo creo que es por eso muy importante, porque hay que empezar de algún espacio, uno puede criticar mucho, pero hay que empezar de algún espacio, es investigar todos esos pequeños fenómenos que están sucediendo en el país y que definitivamente son valiosos para poder entender la conformación cultural. Perfecto. No se preocupe mucho por lo que yo digo, yo soy un agente provocador. Y esa es la idea justamente, ¿no? Tenemos aquí, señor. ¿Sí? Yo soy César Guamanchumo del Colegio de Economistas de Lima. Hemos organizado un comité de emprendimiento, creatividad e innovación. Algo que desafortunadamente en otros colegios profesionales no existe. Pero bien, yo quería aterrizar a las finales en una pregunta para los expositores del extranjero, pero quiero hacer un análisis muy a la volada. Muy a la volada, porque tenemos solamente 10 minutos más. Muy rapidísimo. Así que un minuto. Me temo que en el país podemos entrar en una velocidad desfavorable relativamente para el crecimiento de las industrias culturales, ahora que se pone mucho énfasis en la diversificación productiva, y productiva significa para todos los efectos bienes, ahora que el propio Ministerio de Producción en su PECEN no tiene la palabra industrias creativas ni la palabra emprendimiento, y en donde la Agencia Nacional de Competitividad en su agenda, o el Consejo Nacional de Competitividad en su agenda 15-18, no pone para nada la palabra industrias creativas. Creo que es el momento de saltar, de tomar liderazgo y de alguna manera conmover a este país poco a poco, introduciéndoles ese bichito de que existe una rama totalmente poderosa que yace en cada uno de nosotros, en los jóvenes, en los veteranos, en las mujeres, qué sé yo. Siempre me he preguntado yo, a finales de este mes, a mediados de este mes, el 15 de agosto, van a visitar Graceland, ¿no?, en Tennessee, la casa de Elvis Presley, 1,5 millones de personas, porque se celebra el aniversario de su muerte, y durante el año esa casa recibe 3 millones de visitantes, exactamente la misma cantidad que recibe todo el año Machu Picchu. Y recuerdo otra cosa que tiene que ver con esta cuestión. En enero de este año, en el World Economic Forum, la presidenta de Corea, la señora Park, dijo: todo el mundo nos ha elogiado por nuestro desarrollo industrial de los años 60. Bueno, ahora dejamos eso en la banqueta y nos vamos con todos a las industrias creativas, a la economía creativa de la que habla John Hawkins. Entonces, yo sugiero al presidente de ese plan, creo que ha hecho un excelente foro acá, tomar de alguna manera esto y catapultarlo. Necesitamos liderazgo. La gastronomía peruana no estuviera donde está ahora si no hubiera sido por Gastón Acurio, ¿verdad? Creo que es tiempo ya de asumir eso. Y en cuanto a esto del liderazgo, la pregunta consiste en lo siguiente: ¿cómo es que los presidentes o los ministros en Argentina, en Colombia, manejan esto? Aquí ningún dirigente político de nivel, ningún congresista tiene en su manejo conceptual estos temas. Muchas gracias. Gracias. Felipe. Muchas gracias. El tema de cómo se acercan desde, digamos, las altas esferas del poder a la economía creativa es bastante complejo. En mi experiencia, uno encuentra que las personas más ilustradas lo entienden perfectamente. El problema pasa cuando uno pasa al segundo nivel, digamos, donde están los economistas y los técnicos generalmente, que son los que sirven como de muro de contención de todo tipo de ideas, porque en última son los responsables de garantizar los resultados. Cuando uno está en el servicio público, uno está usando recursos públicos. Y usar recursos públicos implica un montón de leyes y de controles y de procesos que rara vez son conducentes a nuevas ideas o a tomar riesgos. De hecho, son todo lo contrario, buscan limitar los riesgos, excepto en el programa ocasional en el que se permite hacer inversiones de riesgo con un propósito particular. Hasta el momento creo que la mayoría de las aproximaciones para involucrar la economía creativa dentro de los planes de desarrollo ha buscado hacer el argumento de aquí estamos, tenemos como entrar por el lado tradicional de decir estamos ahí,
y se choca con toda esa barrera, porque entramos a competir con sectores que están muy bien informados, que están muy detallados, y entonces ahí perdemos la pelea. Creo que la nueva tendencia, la nueva aproximación de ver el emprendimiento, de ver digamos, esta nueva tendencia de startup de sectores, es favorable para la cultura. Si logramos aprovechar y quedar dentro de los sectores que como economía de conocimiento pueden guiar el proceso. En parte digo porque hay un elemento que Ken Robinson destaca como las 3 fuerzas grandes o los 3 motores grandes de la creatividad son la curiosidad, la imaginación y la intuición, que son 3 elementos muy fuertes en el sector de la cultura y que además el consumo de cultura o la creación de cultura fortalecen las 3. Y en esa medida es donde tenemos que entrar a entregarle a estos líderes que sí lo entienden, pero que no pueden actuar, una buena disculpa para meterse por el lado de riesgo. Porque tenemos que entender que este es un sector donde de cada 10 o 20 ideas grandes, 1 o 2 tienen sentido. Las otras 18 son exploración y eso está bien. Pero tenemos que aprender a decir, vea, le propongo 10 ideas, 9 no van a funcionar, pero no sé cuáles son las 9 que van a funcionar. Hay una que sé que va a funcionar. Perfecto. Y hay que empezar a vendernos así. Yo voy a discrepar con que sea un sector de riesgo, es tan riesgoso como cualquier otro sector. Y si un sector de riesgo aporta el 3,8 o el 4% es que le va bien, que es un lugar, digo, porque tenemos que instalar un discurso nosotros, claramente. Y si instalamos el discurso que poner plata en industria cultural es como tirarse en paracaídas del Himalaya, y digamos, si tenemos, y voy a tu pregunta, en Argentina creo que nos va bien el dato que trabajamos con 6 ministerios en los MICA hace que hay una cierta... ¿Cuál es la tarea? Por un lado, no decir tanto que es un sector de riesgo, lo digo casi en broma, pero es algo serio, es un gran negocio la industria cultural, en tanto y en cuanto podamos, por un lado, medir y poder decir, trabajan 500.000 personas, como podemos decir hoy nosotros en Argentina, aporta el 3,8, y lo otro que es fundamental, fragmentar. No es lo mismo que yo vaya a hablar con un funcionario de economía y le diga, larguemos esta línea ¿para qué? Me dice, para la Disney, para Sony, para Planeta. Que le diga, larguemos esta línea de apoyo para esta infinidad, como hoy decía recién un señor, de pequeños y medianos productores que están trabajando en las regiones, que están trabajando en las provincias y que van a permitir, además, entre otras cosas, que las economías regionales se desarrollen. Entonces, seamos claros con los números, trabajemos fuertemente en mostrarnos toda la potencia que tiene el sector, pero sabiendo fragmentar, que no es lo mismo la multinacional, que bienvenida sea, que aporte, que dé trabajo, pero no es la que necesita nuestros apoyos, y además no estamos nosotros en el gobierno para apoyar esos sectores, sino que tenemos que ser muy claros y mostrar a los gobiernos a quienes queremos apoyar y qué beneficio daría eso, más allá, o también más acá, no más allá del beneficio económico. ¿Alguna por ahí? Sí, hola, yo quería dar un poco... Perdón, si te puedes identificar. Sí, mi nombre es Eduardo Marisca. Yo acabo de terminar hace muy poco una investigación de 1 año sobre la industria peruana de videojuegos, y por eso quería dar un poco más de contexto sobre el tema, a pesar de que la persona que hizo la pregunta lamentablemente ya se fue. Pero solamente para contextualizar, la industria peruana de videojuegos existe principal y casi exclusivamente para exportar. Genéticamente se originó bajo la constatación de que la piratería en el mercado doméstico y la baja penetración tecnológica hacía imposible pensar hacer videojuegos para el mercado local. Así que de entrada, y dadas las posibilidades de distribución digital, desde siempre se ha producido videojuegos en el Perú para exportar. Lo segundo es que el modelo principal de negocios de esta industria es el modelo de work for hire, es decir, normalmente es una marca internacional o un estudio internacional que subcontrata y terceriza componentes de videojuegos más grandes en estudios locales o el desarrollo de un videojuego completo, lo cual es muy importante porque eso quiere decir que la propiedad intelectual, el valor más importante de la producción, se queda fuera. Se hace el trabajo acá y se generan habilidades y se introduce, hay inversión directa, pero la propiedad intelectual fuerte se queda fuera. La industria local está ahorita en un proceso de transición para tratar de pasar de un modelo work for hire a un modelo de desarrollo independiente donde la propiedad intelectual realmente se queda aquí. El problema principal no es tecnológico, el problema principal es
por un lado financiero, acceder a los inversionistas ángeles o el capital de riesgo para financiar este tipo de procesos. En segundo lugar, educativo. No hay, en este momento la industria local de videojuegos tiene más plazas disponibles de lo que puede conseguir gente para llenarlas. No hay suficiente gente que maneje el tipo de programación y el tipo de habilidades que se requieren para desarrollar videojuegos en Perú, y digamos, en la formación en ingeniería de software no es exactamente el tipo de formación en ciencia de la computación que esta industria requiere en particular. Y lo más importante quizás, en tercer lugar, es el acceso a redes de mentores que puedan brindar conocimiento de cuáles son los procesos comerciales y que conecten con los distribuidores internacionales. El principal desafío de la industria de videojuegos en Perú no es ni técnico ni financiero, sino que es principalmente un tema de procesos y un tema de acceso a redes de inversionistas y de distribuidores y de promotores que realmente permitan que lo que ya es un muy buen producto se conecte con las redes de distribución que promocionen el juego en mercados claves en el Reino Unido, en Europa, en Rusia, en el sudeste asiático y en Estados Unidos y Canadá. Nada, solo quería dar un poquito más de contexto sobre eso porque es una industria que se está organizando muy bien, y un poco lo que decía José Carlos en torno a la ciudadanía, la gente que está participando en la industria está haciendo un ejercicio muy interesante y muy activo de su ciudadanía en la medida en que se organizan como sector y están empezando a exigir cosas del gobierno y descubriendo que el gobierno no les va a responder en ciertas medidas y tomar una postura ya política frente a ciertas necesidades que tienen en conjunto. Es decir, el ejercicio mismo de su actividad creativa está convirtiéndose también en una actividad política organizada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por ese contexto. Tenemos ahí una persona más y después ahí... Y terminamos, bueno. Creo, no hay nadie más por acá. ¿Yo? Hola. Perdón, mil disculpas. Sí. No te he visto, qué vergüenza. No se preocupe. Ya, comenzamos con ella un segundito. Sí. A las damas primero. Breve, sí, atendiendo a la solicitud de la señorita del Ministerio de Cultura que nos decía también presenten sus propuestas. Yo soy Susana López de la Universidad Peruana de Arte Orval. En la Universidad Peruana de Arte Orval nos concentramos en enseñarles a nuestros alumnos principalmente historia del arte y la cultura, específicamente peruana, ¿no? Para que tengan la capacidad de aplicar la matemática, la tecnología al arte peruano, ¿no? Y transformarlo en productos que se puedan vender, ¿no? Contemporáneo, de tendencias, ¿no? Crear nuevas tendencias. Tanto de productos conocidos, por ejemplo, un alumno estuvo haciendo una investigación sobre hacer un sobrevuelo virtual de las líneas de Nazca, ¿no? O sea, en lugar de ir a tomar el avión y volar sobre la línea de Nazca, entrar a un lugar seguro y sentir el movimiento y todo específicamente como si estuviera sobrevolando las líneas de Nazca, ¿no? Pero más nos vamos por lo que aún no es tan conocido, ¿no? Por ejemplo, encontramos en Ica los petroglifos de Huancore, que ni siquiera está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, a pesar de tener como 2000 petroglifos, ¿no? Piedras grabadas, y que tienen una belleza estos grabados, que nosotros abstrayendo las figuras, ¿no? Con escáner láser 3D y aplicando la matemática podemos crear unos nuevos diseños que se ven tan modernos que se pueden vender, ¿no? Se pueden aplicar a ropa, se pueden aplicar a cerámica, a todo tipo de artesanía, en todo tipo de productos, en joyas, en oro y plata, ¿no? Y el último ejemplo que les voy a dar es aquí en Lima. A 3.500 metros sobre el nivel del mar tenemos una ciudadela prehispánica que se llama Rupac, ¿no? Y que le dicen el Machu Picchu limeño porque, a diferencia de la mayoría de las construcciones que tenemos en Perú, conservan sus techos. O sea, está totalmente hecha de piedra y en un excelente estado de conservación, ¿no? Y entonces, aunque no tenemos allí iconografía, sí tenemos arquitectura, ¿no? Especialmente de los interiores. Y esta arquitectura la podemos nosotros extraer para poder traerla también al 2D, ¿no? Hacer un juego, ¿no? Un juego para niños, hacer libro, hacer publicación, hacer muchas cosas en base a lo nuestro, ¿no? A lo peruano. Bueno, genial, la verdad. Muchísimas gracias por esa intervención. ¿Y ahí? Bien, gracias. ¿Qué tal? Soy Kiko Mayorga, soy cofundador de Escuela, que es un centro de investigación en tecnología y sociedad. Escuchando y algunas ideas quería comentar, sobre todo pensando en el futuro, a mediano y largo plazo. Estamos de acuerdo en que el creador no tiene que ser necesariamente un emprendedor, ¿no? Y para eso hay que crear algún programa o algún mecanismo, o mecanismos. Pero los programas pueden ser subordinantes, ¿no? Y lo hemos vivido con fondos de FinCit, por ejemplo, para fomentar
ciencia, investigación, innovación, donde el programa termina subordinando a los emprendedores y convirtiéndolos en ninjas de la burocracia, ¿no? Digamos, entonces, yo creo que hay una gran barrera que todos de alguna forma la hemos vivido y está vinculada con la parte administrativa, que finalmente es indispensable en cualquier proyecto, y que la administración pública es aún muy torpe en no transformar al creador en un ninja de la burocracia. Entonces, me imagino que a futuro lo que vamos a necesitar ver en este sector de las industrias culturales es 3 cosas que he escrito aquí inicialmente. Una es un concepto de random government, ¿no? Gobierno aleatorio, para eliminar la necesidad de que alguien valide el emprendimiento. Eso es un poco más allá de open government, ¿no? Que sería un gobierno participativo, abierto, ¿no? Esto es ya aleatorio, casi como inversión como riego en masa, ¿no? Goteo y chorreo realmente descontrolado, adrede. Luego, accountability digital, es decir que la producción debe ser entregada digitalmente, o digamos el sustento de que se ha hecho algo. Y eso, o sea, hoy en día uno entrega un informe por mail y te dicen, no, tienes que traerlo en físico a la oficina, firmado con tu puño y letra, ¿no? Y son esas dificultades, ¿no? Entonces, digitalizar todo el mecanismo de entrega y de accountability de los emprendedores. Y también creo que vamos a ver a futuro un mecanismo de reputación social, ¿no? Es decir, el título académico no te sirve, evidentemente, en ese sector, ¿no? Entonces, el Estado no puede pretender seguir teniendo esa barrera de solo dejar pasar a la gente que tiene maestría, ¿no? Sino un tema de construir reputación social y en red. Nada, esas 3 ideas. Muy buenas ideas. Sí. Muchísimas gracias. Creo que estamos ya con la... todavía ahí. Sí. Qué bien. Buenos días. Soy Benito Juárez de Fab Lab. Benito Juárez, ¿no? ¿Desde México? La versión peruana. Sí. Sí, de nuestra experiencia en 5 años que venimos promocionando la fabricación digital, creemos que uno de los principales desafíos es la perspectiva de un Estado que es más reactivo, ¿no?, que proactivo. Considero que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Sin embargo, cuando nos hemos enfrentado a los mecanismos, y es un enfrentamiento realmente que el Estado plantea para promover la ciencia, la tecnología y la cultura en el país, encontramos varias barreras, como el simple hecho, por ejemplo, en fabricación digital nosotros integramos ocio con producción, con educación, etc. Y cuando presentamos proyectos de esta naturaleza nos dicen, no, pero acá tienes que quitar los componentes de educación, de producción, y porque esto es ministerio tal, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el Ministerio de Cultura podría ejercer realmente un rol articulador de dinámicas, ¿no?, que contienen diversas disciplinas, diversos enfoques de desarrollo social, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Y con el señor que está atrás hace rato, cerramos. Gracias. Mi nombre es Paul Deza, vengo de la Cámara Peruana de Tecnologías de la Información y Comunicación, gremio TIC. Bueno, resumiendo un poco, ya no redundando en este tema, solo quería atrevidamente tal vez decir que si lo que trabajamos no está en digital, no existe. Es un extremo, ¿no? Siempre los extremos no son reales, pero vamos a lo siguiente. Justamente la señorita de Orval nos acaba de mencionar algo que iba a mencionar, o sea, y lo que se mencionaba hace un rato, del 18.5% de las escuelas, de los libros físicos, etc. ¿Cuánto tiempo agarramos nosotros mismos y leemos cosas físicas? O sea, si no lo tenemos en digital, realmente vamos a llegar lo menos posible a nuestros estudiantes, vamos a llegar lo menos posible al mundo entero, ¿no? Y por otro lado, el tema del inglés, bastante importante también para masificar. Tenemos que crear ciudadanos globales, de tal manera que la primera búsqueda de escuelas, la primera búsqueda de pinturas, la primera búsqueda de libros, tenemos que apuntar a que sea en digital. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de base 2, 3 o 4, pero estamos yendo a estos ciudadanos digitales, que lo primero que ven todo el día, hasta acostarse, comer, y todo está acá. Ya no está en el libro físico.
¿correcto? Entonces, si van a hacer un tour cultural, si van a consumir música, libros, conocimiento, videos, etcétera, todo va a entrar por lo digital. Y de ahí nace la curiosidad de por qué no vamos a visitar esta ruina, por qué no, o sea, conocimiento, esta pintura la he visto en tal museo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos hacia que trabajemos todo el tema en ambos aspectos, ¿no? En el físico y en el digital. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, a todos creo que nos merecemos un aplauso. Y en particular, un agradecimiento a nuestros invitados, Felipe Buitrago y Rodolfo Amawi, por la verdad, las brillantes exposiciones, ideas que nos dan y que creo que van a alimentar este proceso de ir nosotros haciendo propio el concepto de industrias culturales sin poner énfasis en industria, sino poniendo énfasis en cultura. Y lo hizo un economista, así que bueno, muchísimas gracias. Perdón, me dice, a ver. Sí, disculpen, solo lo último nada más, por favor, a todos se les ha entregado una encuesta, les agradeceremos que la entreguen a la salida. Muchas gracias. Gracias por su presencia.